Si les parece, comenzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en una actividad, la verdad que nos entusiasma. Venimos trabajando como institución hace ya un tiempo, cuantos años, en ir desarrollando y evaluando y analizando diferentes iniciativas en términos de planificación en el sector público, en los diversos tipos de planificación que uno, como ustedes conocen, y en particular, eh, dada la relevancia del tema, hemos elaborado desde la institución un índice de planificación provincial que, como todo índice, como todo indicador, nos da datos duros y muy concretos respecto de que sigue una metodología para llegar a ese índice y nos da datos muy concretos respecto de qué es lo que sucede en una u otra provincia en particular. Pretendemos nosotros que este resultado, en realidad como todo indicador, siempre dispara preguntas, ¿no? Uno dice, bueno, uy, dio esto, dio aquello, ¿cómo se podría mejorar? Todas las iniciativas que nosotros tenemos como institución siempre tienen el espíritu de ayudar, primero a contribuir a promover, a divulgar y a que llegue la información, a veces muy difícil de leer del sector público, a todos aquellos que les interese. Pero en particular también somos muy proactivos en ayudar a generar herramientas que permitan generar incentivos para la mejora en el sector público. Entendemos en este sentido que este índice constituye un elemento muy relevante en términos de incentivo, porque claramente, como todo índice, te ubica en una posición, en un ranking, y esto a priori debería ser un elemento más de tantos que seguramente los gobiernos provinciales tienen para trabajar y mejorar en materia de planificación. No me voy a extender en el resultado y demás porque claramente nuestro director de planificación, Mauro Vega, va a desarrollar el tema y en particular, antes de cerrar esta breve introducción, quiero agradecer a Alicia Williner. Muchas gracias, Alicia Williner, experta de CEPAL y además con una trayectoria muy, muy importante y conocida en términos de sector público y en particular en los temas que nos estamos tratando. Y Jorge Sotelo, un experto muy destacado que trabaja permanentemente con nosotros también en lo que les decía de entrada, en buscar formas de poder incentivar y ayudar a desarrollar la planificación en el sector público en todos los niveles. Este espacio que nos toca presentar hoy se enfoca estrictamente en la planificación pública provincial, pero como todo elemento, seguramente también contribuye de manera indirecta a la planificación municipal o nacional. Veremos de qué manera ayudamos con este aporte. Sin más, y le dejaré, perdón, algo importante que no les dije, está acá compartiendo pantalla conmigo Guido Ranguñi. Guido Ranguñi es el vicepresidente de ASAP. Para optimizar el tiempo de la reunión, quedamos con Guido, que yo hago la presentación y Guido hace el cierre. Así que le voy a dar la palabra en el orden que está previsto a Mauro Vega para que inicie con esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Gonzalo por la introducción. De mi parte también agradecerte, Alicia, Jorge, por vuestra presencia acá en esta presentación, muy agradecido y honrado. Y dicho eso, comencemos con la presentación, que será, bueno, por supuesto, una síntesis ejecutiva de dos documentos que tendrán disponibles en breve en la página web de ASAP para poder consultar, empezando por la metodología del índice, digamos, ¿no? Los aspectos técnicos que hacen a esta medición que Gonzalo, el presidente de ASAP, les anticipaba recién. En primer lugar, plantear que entendemos a este índice como un instrumento para poder medir el estado de la planificación estratégica como herramienta de gestión pública en las administraciones públicas provinciales. ¿Por qué? Porque entendemos que la planificación estratégica es un elemento clave de la buena gobernanza pública y que es un factor determinante para poder pensar políticas de mediano o largo plazo que todos generalmente entendemos como políticas de Estado, digamos, ¿no?
Y además por una cuestión técnica o metodológica puntual, y es que del relevamiento que oportunamente hicimos, identificamos que no había herramientas de este tipo, tanto en Argentina como América Latina, que se focalicen en los gobiernos subnacionales. Entonces nos pareció una buena oportunidad para poner en valor todo lo bueno que se hace en las administraciones públicas provinciales argentinas y que esto sirva, como decía Gonzalo, como un aporte en términos de información objetiva, de datos, de evidencia para mejorar la toma de decisiones de las administraciones públicas provinciales y procurar que esa administración pública provincial, por lo menos de este humilde lugar de la planificación, cada vez tienda más a estar ajustada a los principales estándares internacionales en la materia. Y si logramos eso, vamos a cumplir con una finalidad muy importante para nosotros aquí en ASAP, que es mejorar la eficiencia asignativa del gasto público, es decir, más allá de que tengamos muchos o pocos recursos, que esos recursos se destinen a lo que estos ejercicios de planificación determinen como prioritarios o como estratégicos. Dicho eso, nosotros construimos una metodología considerando determinados estándares internacionales, determinados modelos conceptuales de referencia hoy en día, como es la orientación a resultados, las políticas basadas en evidencia, la buena gobernanza pública, y para eso nos basamos en determinadas fuentes internacionales, como la propia Naciones Unidas, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE, organización en el marco de la cual nuestro país está en proceso de acceso formalmente desde el año pasado. Y a partir de ahí se construye un marco metodológico que identifica la planificación desde un punto de vista sistémico, pluridimensional, intertemporal y multinivel, y este punto multinivel es una particularidad de estados federales como el nuestro, digamos, que de alguna forma impelen que haya una cooperación, una coordinación de políticas entre los tres niveles de gobierno. Y esto lo van a ver reflejado en los distintos puntos metodológicos del índice. Algo importante para plantear y es que este índice abarca las 23 provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires y que se focaliza en los poderes ejecutivos. Y dentro de los poderes ejecutivos, dentro de lo que se conoce como administración central y administración descentralizada, que por distintos motivos técnicos no abarca los órganos de control, las empresas públicas y los fondos fiduciarios, que tiene un abordaje intertemporal, o sea, abarca tres tipos de planes, los de corto plazo, de 1 a 2 años, los de mediano plazo, más o menos de 3 a 5 años, que es lo que suele durar el mandato de las autoridades políticas provinciales, y el largo plazo más allá de 5 años. Y también abarca la planificación desde tres lógicas temáticas, la planificación transversal, digamos, para toda la administración pública, la sectorial para algunos sectores de políticas y la institucional para cada ministerio u organismo descentralizado. O sea, con esto la idea es mapear todo tipo de planificación posible sin poner una ponderación de una sobre la otra, sino poder mostrar todo lo que hay en materia de planificación en las administraciones públicas provinciales. En cuanto a la estructura analítica del índice, este se compone básicamente de 4 bloques: el bloque organización, el bloque contenidos, el bloque vinculación y el bloque gobernanza. Cada uno de estos bloques, que representa 4 grandes ejes temáticos de nuestro interés en esta medición, está formado por 2 dimensiones y cada una de esas dimensiones está integrada por 4 variables. O sea que, y cada una de estas variables a su vez se asocian o se vinculan directamente con un estándar internacional que es el que queremos medir. Entonces, en definitiva, podríamos decir que la medición del índice se apoya en estas 32 variables o en estos 32 estándares específicos que queremos monitorear en los gobiernos provinciales. En general, estas variables son del tipo cualitativo, o sea, miden la presencia de determinada característica en un caso, en un plano o una normativa, y algún reducido grupo de estas variables, un 40%, son de naturaleza cuantitativa y miden la cobertura, o sea, cuántos planes tienen tales características, cuántos organismos tienen tales características. De todos modos, insisto, no quiero ser muy específico respecto a estas cuestiones técnicas porque ya van a tener la posibilidad de acceder a los documentos completos en la web de WhatsApp y ahí van a poder evacuar, supongo, todas las dudas específicas que puedan surgir. Pero sí es importante profundizar, aunque sea sucintamente, respecto de lo que constituye cada uno de estos 4 bloques. El primer bloque, el de organización, lo que está formado por 2 variables, por 2 dimensiones, la institucionalidad y la metodología.
Esta dimensión de la institucionalidad lo que mide es la existencia de normas, digamos, que prescriban la formulación de planes estratégicos de algún formato, y lo que mide es la existencia de órganos rectores de planificación o de órganos especializados de planificación en cada dependencia. Pues la dimensión metodológica lo que mide es si existen metodologías justamente para la formulación, para la ejecución, para la evaluación de esos planes, si esas metodologías recogen determinados modelos conceptuales de referencia, como la orientación a resultados, y si están previstas y si se realizan, por ejemplo, capacitaciones específicas para los agentes públicos sobre planificación. El segundo bloque, el bloque de contenidos, también está formado, como dijimos, por dos dimensiones. Una primera dimensión estratégica refiere a la existencia de planes, tanto de largo plazo, de mediano plazo, como sectoriales e institucionales. Y la dimensión operativa va hacia el carácter justamente operativo de esos planes, es decir, si están especificados cuáles son las políticas, los programas, los proyectos que se pretende implementar para dar cuenta de los objetivos planteados, si están especificadas las autoridades o las dependencias responsables de implementar esas políticas y si existen métricas de seguimiento, tanto de producto como de resultado de corto plazo. El tercer bloque, el bloque de vinculación, tiene una primera dimensión que es el vínculo de la planificación con el presupuesto, algo muy importante hace muchísimos años para nosotros en ASAP, acá Jorge no me deja mentir, digamos, y por un lado mide el abordaje desde la planificación al presupuesto, si las normas de planificación prevén un vínculo con el presupuesto y si los propios planes tienen algún vínculo expreso con la presupuestación provincial. Y después del lado del presupuesto, de la administración financiera, si las normas de administración financiera también prevén un vínculo con la planificación, al igual que las leyes anuales de presupuesto. Y finalmente, también plantea o pone un foco sobre el vínculo de los programas presupuestarios con los planes estratégicos vigentes. La segunda dimensión de este bloque tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de los planes, y lo que mira si hay sistemas de monitoreo y evaluación de estos planes, y si estas dinámicas se traducen en circuitos específicos de monitoreo y evaluación en cada institución, si los planes tienen un apartado metodológico específico, ya sea en términos cualitativos o en términos de indicadores de seguimiento, y si está previsto y si se realizan evaluaciones justamente de los planes, ya sean de diseño, de ejecución o de resultados. Y finalmente, el bloque de gobernanza tiene también dos dimensiones, una dimensión vinculada a la participación, es decir, si en algún momento del ciclo de vida de los planes intervienen, además del Poder Ejecutivo, el Legislativo Provincial, el Estado Nacional, los municipios de la provincia y la sociedad civil o las empresas privadas. Y finalmente, la dimensión de la transparencia, lo que mide es si esos planes que se formulan se publican en Internet, si además se publica algún material complementario de cara al ciudadano, o sea, que permite una mejor comprensión del contenido de esos planes, y si además se publica información sobre su ejecución, tanto física como presupuestaria. ¿Okay? Un punto muy importante para cualquier índice, no solamente para este, tiene que ver con la recolección de datos, de información, y acá lo que el índice de planificación provincial aplica son dos técnicas complementarias. Por un lado, el relevamiento normativo documental de datos públicos en línea que estén presentes en sitios web oficiales, digamos en repositorios oficiales, y esto se complementa con una encuesta estructurada que se realiza en los organismos responsables de la planificación provincial, que es una encuesta en línea que cubre todas las variables que componen el IPP. La medición siempre se hace a año vencido, o sea, con un ciclo de planificación terminado, digamos, el año anterior, y se hace en principio de forma bianual. Por eso es que ahora en 2025 estamos presentando los resultados de esta primera medición 2023, que para nosotros va a ser como una especie de línea de base para futuras mediciones. Y finalmente, en términos de lo que es la puntuación o la escala de puntuación, tanto las variables como los casos en general pueden calificarse en cuatro grandes niveles, en un nivel inicial, un nivel básico, un nivel consolidado y un nivel avanzado, según el grado de cumplimiento de ese estándar específico y según la puntuación general que ese caso reciba, digamos, ¿no?
y cada uno de esos niveles a su vez está dividido en dos subniveles, alto y bajo, para poder a su vez precisar aún más la clasificación que se realice. ¿Ok? Insisto que en el documento que ustedes van a acceder a Internet van a tener un detalle mucho mayor del alcance de cada uno de estos niveles, no solamente en términos metodológicos en general, sino cómo aplica cada una de las variables. Bien, hasta ahí un resumen ejecutivo, digamos, de la que es la metodología que elaboramos desde ASAP específicamente para poder hacer esta medición de la planificación provincial, que es un primer paso, que seguro tendremos que mejorarla a futuro, que ojalá que la podamos complementar ampliando su alcance también, digamos, a otras áreas de la administración pública que hasta ahora no estamos midiendo, e incluso a otros gobiernos, otros niveles subnacionales como puede ser lo municipal. Dicho eso, lo que pasamos a ver ahora son los principales resultados, digamos, de lo que es esta primera medición 2023. No sin antes mencionar, como decía Gonzalo hace un ratito, que esta medición nos llevó más de un año su elaboración, que el proceso de elaboración de este informe arrancó a principios del año pasado, del 2024, con todo el relevamiento normativo y documental respecto a lo que había sido el cierre del año 2023. Digamos que después se terminó de calibrar la encuesta y que esa calibración final de la encuesta la pudimos hacer de forma colaborativa con el órgano rector de planificación de la provincia de Chaco, a quienes les agradecemos. Se hizo esa encuesta virtual a todos los órganos rectores y bueno, casi tuvimos un 50% de los gobiernos subnacionales, provinciales de la Ciudad de Buenos Aires que la contestaron y también le agradecemos porque fue muy importante el aporte que nos hicieron para este trabajo de recolección de datos. Y después vino todo el proceso de sistematización de datos, de análisis de los datos, los resultados preliminares, incluso la metodología preliminar la pudimos presentar, como muchos sabrán o habrán presenciado también, en el último seminario de ASAP, el 38º que hicimos en noviembre pasado. Y bueno, a partir de eso, ese trabajo logramos ahora poder presentar esta versión final o definitiva, por lo menos por ahora, en julio ahora de 2025. Dicho eso, puntualmente sobre los principales resultados, lo primero que queremos plantear es que la mayoría de los casos termina cuadrando bajo los niveles inicial y básico del índice, un 58% está en este nivel inicial y un 38% en el nivel básico, siendo que un solo caso alcanza el nivel consolidado y ninguno todavía el nivel avanzado, con lo cual las oportunidades de mejora para todos los casos son significativas y las vamos a tener en cuenta en futuros trabajos colaborativos que procuremos hacer desde ASAP para con las provincias en la materia. Dicho eso, también aplicamos un enfoque regional y en este enfoque regional lo que encontramos es que la mayoría de las regiones está en torno al promedio del IPP en general, que es el 24%. Solamente la región Buenos Aires está por encima significativamente de ese promedio, pero en general todas las regiones están en torno a ese promedio del 24% sin grandes diferencias entre las mismas. Dicho eso, en términos de contenidos, o sea, puntualmente ya en términos de bloques y de dimensiones, lo que encontramos es que hay dos bloques que son los que obtienen, digamos, una mayor puntuación comparada, ambos con el 29% de la puntuación total, que es el bloque organización y el bloque gobernanza. El bloque organización, esta buena puntuación comparada, se explica sobre todo a través de la dimensión de la institucionalidad, que obtuvo un 40%, es la dimensión con mayor porcentaje comparado del IPP, y esto lo que nos muestra que las provincias argentinas están avanzadas en términos de tener normativas que prevean la formulación de planes estratégicos y una estructura orgánica asociada a esta planificación. Y la el otro bloque, mejor dicho, que obtuvo la mayor puntuación es el bloque de gobernanza, y esa buena puntuación sobre todo está traccionada por la buena puntuación también de su dimensión de participación, que obtuvo el 33% del porcentaje total, que tiene que ver que en general los planes que relevamos son planes participativos, por la participación de los municipios, de la sociedad civil, incluso de la legislatura provincial hasta del Estado Nacional. ¿Okay? Y el bloque que obtiene una menor puntuación comparada es el bloque de contenidos, y esto se explica por el posicionamiento, digamos, en términos de puntaje, de sus dos dimensiones, la dimensión de capacidad estratégica y la dimensión de operatividad,
que con el 16 y el 14% son las dimensiones que menor porcentaje comparados tienen con el resto. Y ahora la idea es hacer una semblanza general de los resultados por cada uno de esos bloques. Bien, sobre este primer bloque, que es el bloque de organización, lo primero a plantear es que la mayoría de los casos relevados, el 63%, tiene leyes o decretos que prevén algún tipo de planificación estratégica. ¿Sí? Incluso hay dos casos que esas previsiones de planificación tienen raíz constitucional. Eso no es un dato menor. También es interesante plantear que el 80% de los casos tiene normas que prevén la formulación de algún tipo de plan estratégico, aunque son muy pocos los que prevén que esa formulación se realice en el marco de sistemas de planificación. Y un dato interesante también que encontramos es que un cuarto de esas normas, el 25% de los casos, esas previsiones sobre planificación están enmarcadas en normas de modernización del Estado. O sea que en general hay una asociación conceptual entre modernización del Estado y promoción de la planificación estratégica, por lo menos en las provincias argentinas. También encontramos que el 71% de los casos tiene un órgano rector de planificación, que siempre tiene el nivel de subsecretario superior. En algunos casos, en 4 casos puntualmente, la función de planificación tiene rango ministerial, o sea que existen 4 ministerios de planificación. Y en general los órganos de planificación se localizan en los centros de gobierno, ¿okay? En instituciones como las jefaturas de gabinete, o las secretarías generales o las secretarías de asuntos estratégicos. Y a pesar de que el 71% de los casos tiene órganos rectores de planificación, solamente el 13% de los casos tiene dependencias especializadas en cada ministerio u organismo descentralizado. También un dato interesante es que un cuarto de los casos tienen órganos colegiados de planificación, los famosos consejos de planificación, que están integrados no solamente por el Poder Ejecutivo, sino por otros poderes del Estado y por otros actores de la sociedad, y algunos tienen simplemente la función de asesorar a los poderes ejecutivos y otros constituyen per se los propios órganos rectores provinciales en la materia. La otra dimensión de este bloque, que es la metodológica, nos muestra que un quinto de los casos tiene documentos metodológicos sobre planificación, o al menos que los publiquen en Internet. En general es muy complicado encontrar las normas aprobatorias de estas metodologías, si es que existen, con lo cual se complica analizar la vigencia de estos documentos metodológicos, pero están publicados oficialmente en las web y los tomamos como vigentes por eso. Y también que el 28% de los casos prevén la realización de capacitaciones específicas para los agentes públicos sobre planificación, aunque solamente lo encontramos eso, digamos, encontramos evidencia de su efectiva realización en un solo caso. Sobre el bloque contenidos, una primera semblanza sobre los resultados tiene que ver con que los dos tipos de planes más utilizados son los planes de largo plazo y los planes sectoriales. Los planes de largo plazo se los encontramos, están presentes en el 33% de los casos, y los planes sectoriales en el 42% de los casos. Ahora, que existan este 42% de casos con planes sectoriales, no habla en sí del alcance de esos planes sectoriales, porque en general la mayoría tienen un plan sectorial o dos, digamos, ¿no? Y en este sentido, los planes sectoriales en general cubren sectores como infraestructura, salud, turismo, ciencia, tecnología e innovación. Esos son los sectores que mayor cantidad de planificación o de planes estratégicos encontramos. Y la herramienta o el tipo de planificación menos utilizada es la planificación estratégica institucional, o sea, por ministerio, por organismo descentralizado, que solo encontramos en el 8% de los casos. Y después, respecto al carácter operativo de esa planificación, un primer punto a mencionar es que no identificamos que existan planes operativos complementarios a los planes estratégicos, y el carácter operativo de esos planes identificados en general es escueto. Solamente el 17% de los casos anualiza las iniciativas que se pretenden realizar para poder cumplir con los objetivos previstos, y solamente el 14% de los casos plantea métricas para el monitoreo de esos planes, tanto de productos como de resultados de corto plazo. Sobre
el bloque de vinculación sobre el vínculo plan-presupuesto, digo, una mirada desde la planificación, nos muestra que el 37% de los casos tiene normas de planificación que prevén algún tipo de vínculo con el presupuesto, pero solo el 25% de los casos tienen planes en los cuales el contenido de esos planes refleja algún tipo de vinculación. ¿Okay? Ahora, desde el otro lado, o sea, del lado del presupuesto, encontramos que el 79% de los casos, la amplia mayoría, tiene leyes de administración financiera que prevén algún tipo de vínculo con la planificación, el vínculo del presupuesto con las políticas o los programas de gobierno. En general, la mayoría utiliza la fórmula, la técnica legislativa de la Ley 2456 de Administración Financiera de la Nación, o sea, la redacción es casi análoga en la mayoría de los casos, y a pesar de esta amplia mayoría que prevé el vínculo plan-presupuesto, por lo menos en abstracto, en las leyes de administración financiera, no se condice con lo que se encuentra en las leyes anuales del presupuesto, porque solamente en 3 casos encontramos que la Ley Anual del Presupuesto 2023 hace referencia expresamente a la planificación. Y en términos de contenidos, encontramos que en un solo caso, los programas presupuestarios, el vínculo de los programas presupuestarios con la planificación está sistematizado y extendido en la mayoría de las instituciones. Aunque todos sabemos, y está bueno ponerlo sobre la mesa de alguna forma, que todavía no todas las provincias argentinas tienen un presupuesto por programas, con lo cual esos casos, el resultado de la medición es obvio de antemano, digamos, ¿no? Por lo menos en esta variable en particular. Después, respecto al monitoreo y la evaluación, encontramos que el 50% de los casos prevé alguna dinámica general de monitoreo y evaluación de los planes, aunque esa dinámica en las instituciones en particular solo la encontramos en 3 casos, ¿okay? O sea que hay macrosistemas de monitoreo y evaluación, pero en términos específicos de que eso se aplique en cada institución, solamente en 3 casos. Encontramos que el 42% de los casos tienen planes en los cuales hay capítulos específicos dedicados al monitoreo, ya sea porque se describe la metodología del monitoreo, como porque tienen presentes indicadores y métricas de seguimiento. Y un dato muy interesante es que no encontramos evaluaciones de los planes. No encontramos evaluaciones publicadas en Internet, ni de diseño, ni de ejecución, ni de resultados de los planes. O sea, vemos una disociación entre la herramienta de evaluación y la herramienta de planificación. Insisto, por lo menos en lo que está publicado en Internet. Y finalmente, respecto del último bloque, es el bloque de gobernanza, en cuanto a la dimensión de participación, encontramos que el 17% de los casos tiene planes en los que tuvo algún tipo de participación el Poder Legislativo provincial. Ahí se identificaron distintas modalidades de participación que pueden ver en el informe, y en algunos casos esa intervención llega hasta la propia aprobación de los planes. O sea, en algunos casos es el Poder Ejecutivo el que planifica y el Poder Legislativo el que aprueba esa planificación. También encontramos que el 17% de los casos tiene planes en los que participó el Estado Nacional, también bajo distintas modalidades, aunque en general esa participación es a través de organismos técnicos especializados, organismos descentralizados, por supuesto según el tema, según el sector de políticas sobre el cual se focalice ese plan estratégico particular. Ahora bien, encontramos también que el 38% de los casos tiene planes en los que participaron los gobiernos municipales. Y esa participación de los gobiernos municipales en general tiene 2 características o 2 momentos que tienen que ver con la elaboración de los diagnósticos de base de esa planificación y el diseño de iniciativas para resolver los problemas identificados. ¿Okay? Esos son los momentos en los que en general se identifica que participan los municipios. Y en esos exactos mismos momentos también se identifica la participación de la sociedad civil y las empresas privadas, aunque en un 42%, o sea, más que los municipios y más que los poderes legislativos provinciales. Y la última dimensión, la dimensión de transparencia del bloque de gobernanza, lo que nos muestra es que el 94% de los casos tiene planes que publican en Internet. O sea, básicamente que los planes que se formulan se publican, en su gran mayoría.
pero solamente 35% de los casos publican adicionalmente algún material de apoyo complementario orientado al ciudadano para su mejor comprensión. Y en general, este material de apoyo complementario son síntesis ejecutivas del contenido de los planes, o en algunos casos pocos también, hay páginas web específicas con distintos materiales complementarios puntualmente sobre ese plan estratégico. Y finalmente, el último dato es que a pesar de que este 94% de los casos tiene planes que se publican en Internet, solo en el 13% de los casos se identifica que los planes presentan alguna publicación en Internet respecto de su avance físico o su avance presupuestario. O sea que conocemos el contenido de los planes en su etapa de su formulación, pero no conocemos el contenido de los planes respecto de su ejecución. O sea, si se ejecutó o no lo que originalmente se planificó. ¿Okay? Esto, de nuevo, sucintamente vinculado a los resultados de cada uno de los bloques. Y para hacer una especie de cierre general de estos resultados, si tuviéramos que hablar de cuál es el perfil en general de la planificación provincial para el año 2023 en 10 puntos, podríamos decir primero que existen normas en las provincias que prescriben la formulación de planes estratégicos, aunque en general sea una mirada sistémica, o sea, se promueve la formulación de distintos tipos de planes, pero esa formulación no está articulada entre sí y tampoco probablemente responda a metodologías comunes, a un diseño metodológico común. En general se identifica la existencia de órganos rectores de planificación, pero no así órganos especializados en cada dependencia que lleven la problemática día a día de la planificación. Como decíamos antes, en general las metodologías que se aplican para la formulación de los planes no están sistematizadas bajo el formato de guías o de manuales, de lo que sirvan para, como un documento de consulta para los propios agentes públicos a la hora de planificar. La mayoría de los planes provinciales son de largo plazo y los sectoriales, porque hay sectoriales de largo plazo, pero muy pocos son institucionales. Como dijimos que el contenido operativo de esos planes existentes es escaso, porque son pocos los que detallan las iniciativas a implementar o los que establecen métricas para su seguimiento, que en general los planes y los presupuestos no conectan, tanto en términos normativos como de contenido, a pesar de esta generalizada previsión de las normas de administración financiera respecto del vínculo del presupuesto con los planes vigentes. También que existen dinámicas generales de monitoreo de los planes estratégicos, pero no dinámicas específicas de monitoreo, digamos, en cada una de las instituciones. Como decíamos también antes, que no se aplica la herramienta de la evaluación para la planificación en ninguna de sus etapas, o por lo menos esa información no se publica en Internet, que en general los planes estratégicos vigentes son participativos y esa participación en general está dada por los municipios de la provincia, por la sociedad civil y el sector privado. Y para cerrar, que los planes estratégicos se publican en línea, o sea, si se formulan, se publican, como decíamos hace unos minutos atrás, no así su ejecución, ya sea física o presupuestaria. ¿Okay? Así que hasta acá la presentación sucinta de los resultados. Como les decía antes, van a tener disponible en breve los dos documentos en la página institucional de ASAP, tanto la metodología como la medición 2023. Esperamos que sea de su interés y desde ya muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada y estaremos a disposición de aquí en adelante para lo que se necesite. Así que de nuevo muchas gracias. Vuelvo a vos, Gonzalo, para continuar con la jornada. Gracias, Mauro. Le damos la palabra a Alicia Willer. Eh, Adelante, Alicia, por favor. Muchas gracias, Gonzalo, Mauro, Jorge, Ido, por esta invitación. Realmente un placer escuchar la presentación. Yo ya la conocía un poco, Mauro, pero ahora reforcé con la presentación tuya. Y yo voy a hacer una pequeña reflexión un poco en línea con el textito que yo preparé para la publicación, que es un poco, a mí como trabajadora de una organización como el ILPES, que se ha dedicado durante 70 años a temas de planificación,
me preocupa hoy más que nunca el sentido de la planificación. Y en ese sentido, o sea, ¿para qué planificamos? Y en ese sentido, uno tiene que entrar en la economía política dura y pura, no queda otra, ¿no? Y en el contexto en el que estamos viviendo, uno se podría preguntar, y habitualmente te lo preguntan los estudiantes o los funcionarios públicos cuando hacemos formación o cooperación técnica, si vale la pena planificar, si tiene sentido, un poco por lo que vos decías, Mauro, que no hay reportes de evaluación, por ejemplo, lo que podría estar indicando que si no hay evaluación tampoco hay mejora, porque si no hay evaluación y no se toma en cuenta lo que se tiene que cambiar, o bueno, en fin. Pero frente a esa gran discusión que es justamente decir por qué hay que planificar hoy en un mundo de policrisis, de incerteza, donde los organismos multilaterales son ignorados por personajes políticos que están en los gobiernos y que de pronto creen que la persona en sí misma es la que maneja el mundo, yo retomo la frase que alguna vez dijo el sociólogo colombiano José Medina Echavarría, que fue el primer sociólogo que tuvo la CEPAL, una CEPAL que estaba poblada de economistas. Sin embargo, este sociólogo llega a trabajar a CEPAL y una frase que para mí es para el bronce, él dice, confiar en procesos de planificación es creer en las posibilidades de la acción política del ser humano. O sea, si yo pienso que planificando puedo direccionar, puedo orientar acciones políticas claramente, no partidarias, políticas, y también pueden ser partidarias, ¿por qué no? Entonces entiendo que la planificación sí tiene sentido. Y ahí voy a hacer un comentario de 8 dimensiones políticas que yo creo que es importante tener en cuenta dentro de la última literatura que he leído en torno, confieso que mucha de ella europea, pero de todas maneras uno la puede aterrizar a América Latina. ¿Cuáles son las dimensiones políticas que deberíamos tener en cuenta para generar procesos de planificación a todo nivel, sectorial, institucional, de desarrollo, lo, independientemente de lo que ustedes, comunidad de análisis, eligieron? Y el primer elemento o el primer punto que yo quiero marcar, que no me parece en vano marcarlo, es la importancia del rol del Estado en los procesos de planificación como garante del bien público. Porque claramente, no sé, cuando nos preguntamos quién planifica, entendemos que es el Estado quien lidera, con la concurrencia de la empresa privada, la sociedad civil y todos los actores y actrices que puede haber en un territorio. Pero el Estado como garante de bien público es la única pieza que puede garantizar el bien público, no así la empresa privada que tiene como objetivo maximizar ganancias, y es legítimo, o una sociedad civil que busca mecanismos de control, o debería buscar mecanismos de control, veedurías y demás, en función de la labor del Estado. Entonces, si nos perdemos de vista que es el Estado, que no es el único, pero que es el ente que dirige la planificación, yo creo que es importante marcar y destacar eso. Primera cosa. Segundo punto que quiero marcar, el tema de la gobernanza. Y vos lo dijiste, pero clarito con cifras. El 17% de los planes estudiados en las provincias tiene participación del Estado Nacional, tal vez por temas sectoriales, pero el 17%, que no es poco. El 17% del Poder Legislativo, el 38% me llamó mucho la atención los gobiernos municipales, claro, porque ahora encuentro el sentido, aportan a las líneas de base que necesita a lo mejor la provincia, y me llamó poderosamente la atención un 42% de participación de la sociedad civil y la empresa privada. Cuando uno habla de gobernanza, uno puede hablar de la concurrencia de múltiples actores, no solo para el diseño de una planificación, que sería espectacular, su diagnóstico, su línea estratégica, sino entender que así como es importante la multiplicidad o la concurrencia de múltiples actores en la construcción de un instrumento tan potente para el desarrollo de una institución, de un sector, de un territorio, también la gobernanza es
tanto o más importante tenerla muy bien dibujada y articulada para los procesos de implementación de la planificación. Y hay errores garrafales a nivel nacional, por ejemplo, de países que han considerado que había que monitorear la implementación de la planificación con la concurrencia de 15 ministerios. O sea, una locura. ¿Cómo sentás en la mesa de monitoreo y de implementación a 15 ministerios y no a técnicos, a los ministros o ministras, ¿no? Bueno, descartaron eso rápidamente cuando se dieron cuenta que era una locura y lo redujeron a 3 ministerios y no al actor político, sino al inmediatamente el que le seguía de carácter técnico. Entonces, el tema de la gobernanza es clave en la implementación de los procesos de planificación y la política pública también, porque ahí es donde acordamos qué es lo que va a hacer cada uno y qué papel va a jugar cada uno. Tercer punto, ya lo dijiste vos también. Hoy no hablamos de la planificación y por eso tan desvirtuada y a veces tan deteriorada la imagen de la planificación. No hablamos de la planificación de la década del 60, un Estado centralizado que bajaba de arriba hacia abajo y para lo cual surgió Lilpe, ¿no? Agradecida de eso, pero hoy no se habla de la planificación de ese estilo. Estamos hablando de que el lugar importa, de que la planificación tiene que salir desde los propios territorios, que tiene que salir de las propias ciudadanías, y entonces ahí le damos el carácter de participativa, la idea de lo multinivel que es fundamental, la intersectorialidad, la intertemporalidad, que es lo que dijiste vos también, y yo agregaría un elemento más. Hay países que en este momento, algunos países insulares del Caribe y de Centroamérica, que están trabajando mucho los enfoques transversales. O sea, ¿de qué manera cuando yo construyo un proceso de planificación, tengo en cuenta en ese proceso, no importa el tipo de planificación que tengo, cómo puedo transversalizar, que no es lo mismo que intersectorializar, porque intersectorial supone la concurrencia de ministerios, organismos especializados en determinados temas para resolver un objetivo común, reducción de la pobreza. La transversalidad no es eso. La transversalidad aborda un enfoque, un tema que no es específico de un ministerio, pero tal como lo dice la palabra, transversaliza, permea, conquista, si se quiere, a los sectores. Por ejemplo, género. Por ejemplo, gestión de riesgo. Por ejemplo, interculturalidad. Hoy se está trabajando cada vez más con estos tipos de enfoque. Nosotros tenemos algunas herramientas, algunas cajas de herramientas que hemos elaborado que después les podemos compartir también. Un cuarto elemento, en sí misma, la planificación sectorial del desarrollo tiene que tener como un objetivo fundamental un problema que la CEPAL puso en el tablero en el 2010 y hasta el 2023, hoy está un poco atenuado, pero que es el tema de las desigualdades. Y no solo de desigualdades territoriales, las desigualdades de los sujetos dentro de los territorios en los que vivimos. O sea, yo creo que hay 3 temas hoy, de aquí a 100 años, que sí o sí van a ser los que nos van a quitar el sueño. El cambio climático, los viejos, o sea, la enorme cantidad de personas adultas mayores y la política de cuidado que eso exige, que se está pensando, pero no se sabe cómo se va a asumir, y el tema de las desigualdades. O sea, las brechas enormes, no solo territoriales, sino de desigualdad de ingresos y de derechos entre los sujetos que habitan un territorio. Un quinto punto, pero no le voy a dar tanto énfasis, es la importancia de considerar que cuando trabajamos, por ejemplo, desde las provincias, con los municipios y desde las provincias hacia la nación, como es el caso de Argentina, un país de historia federal y demás, no considerar que y no soy enemiga de la descentralización, pero no considerar que la descentralización por sí misma y la desconcentración, como otra intervención, son una panacea en sí mismo. A veces se reproducen los centralismos a medida que bajamos de niveles. El centralismo no está solamente en los entes nacionales. Para ir cerrando, me quedan 3 puntos más. 1, además de abordar los temas de desigualdades que nuestra planificación la debería tener como eje fundamental de cualquiera de las intervenciones que ella haga, incluso en los planes institucionales,
hay que hablar sí o sí cada vez más de la justicia espacial. Lo que los europeos le llaman justicia espacial, los brasileños le llaman la solidaridad regional. En este caso, como la provincia, que es desigual no solo entre sujetos, sino desigual territorialmente. Yo vengo de Santa Fe, yo sé lo que es el norte de Santa Fe, sé lo que es el centro de Santa Fe y sé lo que es el sur de Santa Fe. O sea, cómo trabajamos el concepto desde la planificación de solidaridad regional. Un concepto que tal vez todavía tibiamente el gobierno de Brasil lo está tomando, no así la Academia Brasilera, que sí la toma desde hace muchos años. 7, una cosa que me parece importante, la planificación, la medición, el fomento al desarrollo productivo, todo lo que ustedes quieran. Hay que crecer para distribuir, todo ese cuento yo me lo cuento y me lo creo. Pero no hay planificación que de verdad pueda causar efectos positivos en la transformación de un territorio si no está abordado el concepto de pertenencia y el sentido de comunidad que la planificación tiene que impulsar. Por ejemplo, República Dominicana ha creado en este momento 10 regiones de planificación. Claro, una isla, dirán ustedes, pero todo se puede hacer si se quiere. Tiene 10 regiones de planificación y la división que ha hecho de cada región tiene como una de las variables fundamentales para la división. Nosotros ya sé, estamos divididos administrativamente en tantas provincias, pero digo, pensando en el más allá y en salirnos del metro cuadrado, el sentido de pertenencia de comunidad nos lleva a entender que una planificación en una provincia no siempre representa homogéneamente a toda la provincia. Y finalmente, y con eso cierro, cada vez más se habla, a mí no me gustan mucho esas palabras que se ponen de moda, pero lo voy a decir, se está hablando mucho en la literatura sajona de el enfoque neoendógeno, ¿no? O sea, neoendógeno, como en la posmodernidad, pero esto es lo neoendógeno, o sea, lo endógeno ya sabemos, ¿no? Propio de la década de los 90, sálvese quien pueda, los territorios deben con sus recursos salir adelante, ¿no? Y son Sandokan, el tigre de la Malasia, y el que no tiene, no tiene, y el que tiene, tiene, ¿no? Después pasamos a que no, el desarrollo endógeno no. Evidentemente hay factores externos y aplicamos el FODA y veamos las oportunidades y las amenazas también. Hoy estamos en una deriva que le llaman neoendogenismo, o sea, la idea de que evidentemente cuando planificamos tenemos que entender cuáles son las capacidades y los recursos que tenemos a la interior de la unidad que estamos planificando y qué es lo que alrededor de esa unidad está operando y está existiendo para que si bien no lo podemos modificar, lo tengamos en cuenta como supuestos que nos pueden derivar hacia cualquier otro lado. Así que eso es lo que quería decir y muchísimas gracias por la invitación y ahora escuchamos a Jorge. No, tiene que darle la palabra a Gonzalo, perdón. Hola, muchas gracias Alicia, muy claro todo, excelente exposición. Eh, sí, podías haberla dado a vos también, perfectamente, estamos casi un equipo de planificación. Gracias por todo. Jorge Sotelo, bienvenido como comentamos al inicio de la actividad. Adelante con tus palabras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias. Quiero saludar en primer lugar a Mauro y a su equipo, que son los protagonistas de esta actividad, a Gonzalo Lecuona, a Guido Ranguni, que son presidente y vicepresidente de ASAP, Alicia, Williner de CEPAL. La verdad es que agradecerles a todos esta reunión, que me parece una muy buena reunión para acompañar la presentación de esta publicación del IPP, que es una publicación tan necesaria como oportuna. La verdad es que ha sido muy buena la presentación de Mauro y por supuesto la presentación de Alicia, ver un poco el panorama con esta primera medición del índice a nivel provincial y también la mirada regional que tiene Alicia. Creo que están todos los temas sobre la mesa, eso me exime de extenderme en mi presentación. Remarcar que hoy no estamos simplemente compartiendo un trabajo
técnico, sino que de alguna manera estamos reivindicando una práctica, una tradición y una herramienta política fundamental como es la planificación pública. Y en ese sentido a mí me gustaría simplemente destacar algunas pocas ideas. Aclaro que las expongo a manera personal, sin comprometer la perspectiva de la institución, de ASAP. Pero en primer lugar quiero recuperar, digamos, la idea de la planificación como una herramienta de libertad, ¿no? Es decir, Carlos Matus decía que planificar es conquistar grados crecientes de libertad, ¿no? Es atreverse a pensar estratégicamente, a coordinar esfuerzos, a orientar recursos hacia objetivos comunes. Creo que es el modo más razonable, más profundamente humano de actuar en tiempos inciertos, como decía Alicia. Pero es una herramienta de libertad en el buen sentido de la palabra o en el buen uso de la palabra, ¿no? No la libertad que se declama como espejitos de colores para ocultar los privilegios de poco por sobre los derechos de la mayoría, sino por el contrario, ¿no? Es decir, conquistar grados crecientes de libertad es para nosotros, lo era para Matus, ganar márgenes de autonomía para que en un contexto complejo e incierto, un país, un territorio, una región, pueda encontrar su camino hacia el desarrollo inclusivo, ¿no? Y hoy me parece que eso es importante, hoy donde el Estado, que como bien decía Alicia, tiene que ocupar un rol central, está siendo de alguna manera desde distintos lugares deslegitimado, vaciado de sentido, erosionado sus capacidades. Reafirmar la vigencia de la planificación no solo es pertinente, sino que en nuestro país en particular es una tarea urgente, ¿no? Reivindicar la planificación desde esa perspectiva. También me gustaría mirar hacia atrás, ¿no? Y tratar de enmarcar este esfuerzo que está haciendo ASAP ahora en una tradición planificadora que tuvo nuestro país, con muchas interrupciones, pero una historia rica. Creo que este trabajo tiene que, de alguna manera, enmarcarse en esa historia fragmentaria, quizás, pero muy significativa de planificación pública en la Argentina desde aquellos primeros planes económicos de principios del siglo XX para dar respuesta a las crisis internacionales, a la Primera Guerra Mundial, a la crisis del 29, a la Segunda Guerra Mundial, pasando por los planes quinquenales del peronismo, por las numerosas experiencias en la década de 60 y 70, donde CEPAL y ILPES han sido tan inspiradores, digamos, con y incluso hasta las últimas iniciativas de planificación sectorial en la primera parte del siglo XXI. No han sido procesos lineales, es un proceso que ha estado marcado por discontinuidades, por los vaivenes de la política, por los golpes militares, por las tensiones entre distintos proyectos del país. Pero a pesar de esos obstáculos, a pesar de los retrocesos, la planificación siempre reaparece porque es una necesidad estructural de cualquier sociedad que quiera pensarse a sí misma, que quiera organizarse más allá de la inmediatez, digamos, ¿no? Y este índice, esta publicación, de alguna manera representa una forma de continuar, de recuperar, de proyectar ese legado, ¿no? Y de volver a decir que la planificación, más allá de sus limitaciones, no ha sido un error ni un lujo, sino que es una herramienta de desarrollo con dignidad. Sigo reivindicando esa idea que más allá de las características que tuvo el proceso de planificación a lo largo de la historia, creo que es lo fundamental que hay que destacar, ¿no? Y otra idea es que el tema de planificar desde las provincias es una cosa sumamente importante, ¿no? Es decir, en un contexto hostil, las provincias se han convertido en protagonistas clave del planeamiento territorial y de las políticas de desarrollo. Reconocer esas experiencias es defender un federalismo activo que planifica desde abajo. Digo que es un contexto hostil porque hoy las provincias están recibiendo presiones inéditas, recortes presupuestarios, desarticulación de políticas nacionales, retraimiento de transferencias, conflictos sociales crecientes. Y sin embargo son esas mismas provincias las que muchas veces sostienen la trama institucional, garantizan los servicios esenciales, impulsan políticas productivas, protegen derechos de territorios. En ese escenario, de vuelta, la planificación
no es un lujo, es una trinchera, digamos, es una forma de resistencia, es la forma quizás más eficaz de hacer rendir cada recurso, de priorizar lo urgente por sobre lo importante, sin designar lo importante, es actuar con inteligencia, donde otros solamente proponen ajustes ciegos, ¿no? Y por eso mismo estudiar cómo planifican nuestras provincias es reconocer de algún modo su protagonismo, valorar las capacidades de las provincias, defender de algún modo su derecho a construir futuro en contextos adversos, ¿no? Y más allá del nivel provincial, también reivindicar la planificación. Yo creo que la planificación va a ser clave en, es clave ahora y va a ser clave próximamente, porque si aspiramos a reconstruir capacidades estatales tras este ciclo regresivo, la planificación va a ser una herramienta central para volver a pensar estratégicamente, encontrar el rumbo, asignar efectivamente, eficazmente los recursos. Más tarde, más temprano que tarde, la Argentina va a tener que reconstruir lo que se está desmantelando y cuando ese momento llegue, que va a llegar, no nos va a alcanzar con la voluntad o con la nostalgia, sino que vamos a necesitar capacidad técnica, institucionalidad pública, memoria de las políticas efectivas. Vamos a necesitar planificar, pero no desde cero, sino desde los cimientos que hoy todavía están vivos en distintos rincones del país, a nivel subnacional, ¿no? Y por último, celebrar el índice provincial de planificación, porque por fin tenemos una foto federal, ¿no? Por primera vez contamos con una mirada sistemática, comparativa, federal, sobre cómo cada provincia argentina está organizando su planificación pública, un índice que tiene una cobertura integral, una metodología que a mi entender es rigurosa, un enfoque plural en el sentido de que alude o que combina diferentes dimensiones, no solo describe, sino que permite aprender, debatir, mejorar, digamos, es una fotografía, Mauro, y de alguna manera también es una brújula, ¿no? Porque es una base para el diálogo entre las provincias, para la cooperación horizontal, para construir, digamos, la comunidad práctica de planificadores que necesita el país, ¿no? Es un índice que no pretende dar respuestas, sino que abre, nutre el debate necesario sobre este tipo de cosas. Por eso, yo celebro, creo que todos los que estamos sentados acá celebramos esta publicación porque para mí planificar hoy más que nunca es resistir el caos, defender el Estado y construir futuro, ¿no? Planificar, vuelvo a decir, no es solamente una cuestión técnica, es un acto político, democrático, profundamente transformador. Esta herramienta que presentó Mauro hoy nos da motivo para pensar que ese futuro no solo es necesario, sino que también es posible. Planificar no es una actividad burocrática, no es burocracia, es democracia anticipada, es organizar el presente para que el futuro no dependa del azar ni dependa exclusivamente del mercado, ¿no? Y esta publicación para mí es un paso firme en ese sentido. Así que bueno, agradecer a Mauro y a su equipo, agradecer a SAP, agradecer los elementos de debate que se han vertido hoy aquí en este encuentro. Creo que todos estamos ansiosos, Mauro, porque aparezcan las publicaciones en la página para poder ver. Yo entiendo lo que decía Gonzalo, siempre un índice y un ranking constituye un incentivo, pero también creo que fundamentalmente va a dar elementos de debate que ojalá se den horizontalmente, ¿no? Me parece que ahí el rol de ASAP es importantísimo para que el debate se dé entre las provincias y podamos aprender. Hay una cosa que me parece fundamental. Durante los años 60, 70, bajo la influencia de CEPAL y el ILPES, había una suerte de corpus doctrinario de la planificación, donde todo el mundo se reconocía. Luego, digamos, de la crisis de mediados de los 70, el auge del paradigma neoliberal, digamos, y con la aparición del New Public Management, también hubo
una doctrina gerencialista, ¿no? Que por ahí recluía la planificación ya más a una instancia de gestión o institucional, pero había una doctrina. Nosotros ahora no tenemos eso. Estamos explorando. Nosotros necesitamos compartir experiencia, abrir debates horizontales, construir de alguna manera también un poco de abajo hacia arriba el marco conceptual y metodológico con el que vamos a nutrir nuestras y a orientar nuestras prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, le veo al IPP una potencialidad muy fuerte. Creo que ASAP tiene, Gonzalo, Guido, la misión ahora, a partir de que se eche a andar el índice, de fomentar espacios de discusión y de elaboración conjunta con todas las provincias desde un marco pluralista, revalorizando la planificación de abajo hacia arriba, coincidiendo también, así como Alicia decía, la descentralización y la desconcentración no es una panacea, tampoco el de abajo hacia arriba es una panacea. Creo que también hay que volver a reivindicar la planificación desde el nivel nacional, tratando de encontrar los rumbos adecuados y el encuentro entre estas dos direcciones, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces creo que ASAP ahí tiene el crédito institucional suficiente como para transformarse en un actor protagonista que promueva este tipo de procesos. Así que bueno, felicitaciones a ASAP, felicitaciones a Mauro y a su equipo, gracias Alicia, y bueno, bienvenido el IPP. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Mauro. Como dije al principio de esta presentación del Índice Provincial de Planificación, vamos a dejar el cierre en manos de nuestro vicepresidente, Guido Ramuñi. Guido, adelante. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Alicia por la mirada complementaria que enriqueció lo que presentó Mauro. Queremos desde la asociación felicitar a Mauro y a la dirección, a todo el equipo, por el fruto de este esfuerzo que ya lleva más de un año, que se traduce en este material, en esta propuesta metodológica y en este índice que acabamos de ver, de presentar Mauro, pero que es el puntapié de un proceso que ya se inició, no es novedoso esto en ASAP, pero que bueno, ahora tiene una nueva dimensión con este producto. Tomo algunas palabras tuyas, Jorge, que veníamos hablando incluso dentro de la asociación. Esto plantea un escenario futuro donde la SAP va a tener una participación central, seguramente, en este corpus que vos comentaste, que en cierta medida en los últimos años había cierta orfandad en términos de la convergencia de experiencias de planificación. Este instrumento que estamos presentando, que se llama IPP, Índice de Planificación Provincial, no tiene que ser visto como un índice en sí mismo, como un resultado, como un ranking solamente. Naturalmente que el ranking y el dato siempre es movilizador, está buenísimo desde esa perspectiva porque a algunos actores con responsabilidad institucional los motiva muchas veces, es un buen incentivo, pero adquiere una dimensión mucho mayor porque es una fotografía, es un mapa que documenta el estado de situación con una perspectiva totalmente federal, abarcando, como perfectamente explicó Mauro, todas las dimensiones posibles desde la planificación, las distintas etapas y su relación también con la aplicación de los recursos, la asignación, la vinculación con el sistema presupuestario, la ejecución y la evaluación, que en virtud de lo que surge del relevamiento son las áreas donde hay un déficit, lo que surge del relevamiento, que en la gran mayoría de las dimensiones hay mucho campo por recorrer, mucha mejora por realizar, pero específicamente en estos aspectos vinculados con la asignación de los recursos, la vinculación con el presupuesto, el seguimiento y principalmente la evaluación de los resultados, que como vimos tiene el nivel más bajo dentro de todas las dimensiones analizadas. Creo que no hay mucho más por profundizar en virtud de todo lo que ya se dijo. El desafío ya está sobre la mesa, pero el desafío no comienza hoy, comenzó un tiempo atrás y con experiencias anteriores también en cuanto a la planificación. Nosotros ahora tomamos la posta de
profundizar el vínculo con los niveles subnacionales, con las provincias. Este material, no el índice, sino todo el conjunto metodológico, es una herramienta que no solamente documenta la situación, como dijimos antes, sino que también es un incentivo para que, y una guía más que incentivo, una guía para que incluso los niveles locales, municipales, puedan ver dónde hay mayores necesidades, cómo estructurar un proceso de planificación también a escala de nivel de los gobiernos subnacionales a nivel local. Dicho esto, ahora lo que queda es poner en nuestra página y difundir el material, tanto el documento metodológico como el resultado del índice de la aplicación para el año 2023. En lo sucesivo nos queda fomentar espacios de discusión y de difusión de estos documentos, ser el espacio, la mesa donde se sienten distintas jurisdicciones y distintos actores. Eso es el compromiso que nosotros tenemos por delante y, por supuesto, hacer de acá a un año comenzar el relevamiento para la próxima publicación del índice que va a ser sobre el año concluido 2025. El que estamos presentando ahora, como comentó Mauro, aborda la situación, es un mapa, una fotografía del estado de situación del 2023. Bueno, el año que viene, terminado el 2025, vamos a empezar a hacer el relevamiento para la nueva publicación. Así que muchas gracias, Mauro y equipo, las felicitaciones. Gracias, Alicia, gracias, Jorge, gracias a todos los presentes. Le cedo la palabra al presidente Gonzalo. Gracias, Guido. Bueno, sin más, todo dicho, un verdadero placer haber alcanzado este hito y bueno, por todo lo que dijeron, por todo lo que estamos haciendo y además lo que fueron reforzando tanto Alicia como Jorge y Mauro, estamos muy, muy comprometidos, así que irán recibiendo información nuestra sobre próximas actividades en las que vamos a ir desarrollando temas alrededor del índice, ¿no? Jorge decía la brújula. Bueno, alrededor del índice van a ir sucediendo temas y vamos a ir promoviendo esto justamente a partir de lo que ya venimos haciendo también en otras actividades como esta, que está conduciendo también Mauro Vega en su carácter de director de planificación, donde todos los meses vamos haciendo al menos una reunión mostrando evidencia respecto de casos de éxito o casos con algún avance de éxito en materia de planificación en todo el país. Gracias a todos, gracias a todas. Nos estamos viendo, espero que en breve. Un abrazo. Saludos.